Bien, empecemos con las preguntas. Pregunta 1. Menciona 4 elementos presentes en mayor cantidad en el cuerpo humano. O2 u oxígeno, 65%. Carbono, 18%. Hidrógeno, 10%. Y nitrógeno, 3.5%. Esto dependiendo la edad del paciente, la complexión física y la bibliografía que consultes. 2. ¿Qué es la bioquímica? Rama de la química encargada de estudiar los componentes químicos de los organismos vivos, de sus reacciones y de los procesos que experimentan. 3. ¿Qué es el pH? Se le considera una medida de acidez o alcalinidad. Mide el potencial de hidrógeno. La escala se divide en 14 niveles. Del 1 al 6.9 se consideran soluciones ácidas, el 7 es el margen neutro y a partir de aquí se consideran soluciones básicas o alcalinas hasta llegar al 14. ¿Qué es el ácido láctico y cómo se produce? El ácido láctico es un producto terminal del metabolismo anaeróbico de la glucosa. Cuando se producen incrementos considerables de las cifras del lactato sérico, con disminución del metabolismo de conversión del lactato piruvato, se instala un cuadro de acidosis metabólica a menudo grave que puede llevar al paciente a la muerte. Este estado de acidosis láctica usualmente se produce cuando la demanda de energía es alta y la eliminación del ácido láctico disminuye. 5. Menciona por lo menos dos funciones de la membrana celular. La primera, de transporte. Es por medio de esta y su semipermeabilidad que da acceso a las ciertas moléculas y niega el paso a otras, de manera que las lipofílicas y de pequeño peso entran fácilmente. También sirven como sitio de anclaje para receptores de membrana, que traducen señales específicas de activación o inhibición de funciones celulares. 6. Bomba sodio-potasio. Es un tipo de transporte activo transmembranal que utiliza energía en forma de ATP. Moviliza 3 iones de sodio del espacio intracelular al extracelular e ingresa 2 iones de potasio del extracelular al intracelular. Contribuye al potencial de membrana y al estímulo nervioso. 7. ¿Cuántos tipos de biomoléculas existen? Bien, las biomoléculas son aquellas que constituyen a los organismos vivos. Se distinguen en dos, orgánicas y inorgánicas. Las orgánicas están constituidas a base de carbono, proteínas, lípidos y carbohidratos, además de ácidos nucleicos. Las segundas son elementos igual de necesarios para la vida, pero que están presentes tanto en la materia viva como en la inerte. Un ejemplo de ella es el agua. Bien. 8. Menciona una fuente y las funciones de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas presentes en gran cantidad de funciones y elementos estructurales en el ser humano. Una de ellas es conformar la bicapa membranal fosfolipídica celular. También funge como reserva energética. Igualmente se utiliza como precursor de varias hormonas. Se pueden encontrar mayormente en las carnes rojas. Definición de farmacología. Se denomina como la ciencia que estudia los fármacos, drogas o medicamentos, así como sus interacciones en el ser humano. Absorción, distribución, mecanismo de acción, metabolismo, biotransformación y excreción. Menciona la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. El fármaco es el principio activo, sustancia de composición química exactamente conocida y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume. Puede ser exactamente dosificado y sus efectos, tanto benéficos como perjudiciales, perfectamente conocidos. En cambio, el medicamento se refiere a la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas, llamadas excipientes, que sirven para darle volumen a la presentación farmacéutica y que facilitan la producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación y la administración de los fármacos. Y por su parte, la droga es solo una mezcla bruta de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla. Es decir, no se conoce la identidad de otros componentes ni mucho menos su concentración. 11. Define farmacocinética. Esta estudia la evolución de los fármacos en el organismo en función del tiempo y la dosis. En ella estudia la absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y eliminación de los medicamentos. 12. Define farmacodinamia. Se refiere al efecto provocado en el organismo por los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas, así como su mecanismo de acción bioquímico o molecular. 13. ¿Qué es la absorción?
Es la vía por la que un fármaco ingresa al cuerpo y llega a la circulación sistémica. 14. Menciona los mecanismos de transporte de fármacos en el organismo. Son dos principalmente, difusión y transporte activo. La difusión engloba la difusión simple, facilitada y ósmosis. La segunda engloba el contratransporte y la endocitosis. 15. ¿Cuáles son los órganos que recibirán de forma rápida los medicamentos? La rapidez con la que lleguen los fármacos a los distintos órganos dependerá de la irrigación sanguínea de cada uno de los compartimientos. Así, aquellos órganos muy irrigados como los pulmones, riñones, corazón e hígado recibirán de forma rápida los medicamentos suministrados. 16. ¿Qué son las sustancias medicamentosas liposolubles e hidrosolubles? Las liposolubles son sustancias que pueden disolverse fácilmente en medios donde la concentración de grasas o aceites es alta, pero difícilmente lo harán en medios acuosos. En cambio, los hidrosolubles son sustancias que disuelven de manera sencilla en medios acuosos, pero se complica en medios grasos. 17. ¿A qué se refiere la biotransformación y en qué órganos se lleva a cabo preferentemente? La biotransformación ocurre mediante procesos enzimáticos intracelulares, motivando la acción, siendo la explicación de los efectos del medicamento, desde los esperados hasta los indeseables. Se lleva a cabo de forma intracelular, principalmente en el hígado, pero también en el riñón, la piel, tubo digestivo, pulmones, plasma y cerebro. 18. ¿Qué es un metabolito? Es un producto o sustancia de bajo peso molecular que queda después de la descomposición del metabolismo de un fármaco por parte del cuerpo. Los metabolitos pueden ser activos cuando tienen efecto o inactivos cuando no tienen alguna capacidad de alterar algún proceso del organismo. 19. ¿Cuál es el principal órgano excretor de fármacos en el cuerpo? El riñón es el principal órgano encargado de eliminar los medicamentos. Le sigue la eliminación en las heces fecales mediante el sistema biliar. Otras vías para la eliminación son los pulmones, la saliva, el sudor y la leche materna. 20. ¿Cuál es la clasificación de los medicamentos? La utilizada por el técnico superior universitario en urgencias médicas y los criterios para seleccionar su administración. Los medicamentos se clasifican por la forma en la que se muestran o por la forma en la que son suministrados. Así encontramos, con base en esto, la presentación y la vía de administración. Por presentación son cápsulas, tabletas, grajeas, suspensiones, jarabes, emulsiones, ampolletas, cremas, pomadas, lociones, óvulos, supositorios, spray, parches, etc. Y por su vía de administración están las enterales y las parenterales. Las enterales son mucosa oral, intestinal o rectal. Las parenterales son vías no digestivas como la intramuscular, intravenosa, intraarterial, subcutánea, intradérmica, etc. Las consideraciones para una terapia farmacológica comprenden establecer el problema que aqueja al enfermo, definir el propósito esperado de dicho fármaco y seleccionar un medicamento cuya efectividad sea comprobada, la seguridad esté establecida, su forma de administración sea la más fácil y cuyo coste sea accesible. Di 3 de las características a observar en los medicamentos que el TCU en urgencias médicas suministra. Bien, debe de ser seguro. Este medicamento no produzca efectos perjudiciales en dosis terapéuticas. Selectivo, que ejerza el efecto deseado, que actúe sobre un sistema sin perjudicar a otro. Y que sea eficaz, que produzca el efecto que se desea. 22. De las vías de administración de medicamentos parenteral, menciona cuáles son las correspondientes a la vía intravascular. Extravascular son aquellas que no van en cavidades vasculares como venas o arterias, pero también que están fuera de la vía gastrointestinal, como la intramuscular, intradérmica, subcutánea, intraperitoneal, intratecal, intraarticular, inhalatoria y tópica. 23. Menciona por lo menos 3 medicamentos básicos en las ambulancias terrestres básicas. Bien, la NOM 034 SSA3 2013, regulación de los servicios de salud, atención médica prehospitalaria, menciona que las ambulancias terrestres de cuidados básicos deben tener un mínimo de medicamentos, entre los cuales se pueden mencionar la adrenalina o epinefrina en ámpulas, aspirinas en tabletas y dextrosa al 50 o solución glucosada al 50%. Y 24. Menciona los fármacos que están totalmente contraindicados en la paciente embarazada o que busca embarazarse. Bien, la FDA, Food and Drug Administration,
señala 5 tipos de medicamentos: A, B, C, D y X. Las primeras dos parecen no mostrar repercusiones o son mínimas antes y durante el embarazo. En tanto, las descripciones C y D no se recomienda su prescripción a menos que sea absolutamente necesario y se pondera el riesgo contra los posibles efectos benéficos. En tanto que la clasificación X está absolutamente contraindicada durante el embarazo o previa a este, porque se ha demostrado que son cancerígenas, pueden generar efectos al feto, tanto en el desarrollo como en la función de los órganos. Y entre algunos de estos está la isotretinoína, talidomina, clomefeno, fluoracilo, ciclofosfamida y misoprostol. Gracias.